Ya está con nosotros el ex jefe de gabinete, ex candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, muy crítico en los últimos días, con una buena porción del kirchnerismo. Le vamos a preguntar esta noche enseguidita a Aníbal Fernández, en palabras de nuestro colega Jorge Asís, ¿lo pintaron de amarillo? Enseguidita Aníbal Fernández se mete con esos temas y con toda la actualidad, Y además, enseguidita también, ¿qué pasó en el gremio camioneros? ¿Cuál es la verdad? Moyano acá el lunes denunció: el gobierno me quiere ver preso. Ayer le allanaron el gremio. ¿Qué hay detrás? Daniel Germanos cuenta todo esta noche aquí en Minuto 1. Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta realidad ampliada que comienza a las 20 hasta las 22. Esperemos esta noche poder, anoche a esta hora, se producía este semejante apagón informativo que tuvo Minuto 1, con una censura tremenda a lo largo y a lo ancho de la Argentina, pocas veces vista, que realmente motivó miles y miles de mensajes a través de las redes sociales. Por eso, acompañanos en la denuncia, por eso elevemos fuerte la voz y con este hashtag Minuto 1 sin censura, hágase escuchar usted, hágase respetar, y también nosotros en la defensa de nuestra voz y de nuestros puestos laborales. Muy bien, hay otros temas de la actualidad que hemos estado analizando y que vamos a profundizar en esta segunda hora. Camionazo a la CGT. La reacción de Pablo Moyano, que abandona la conducción de la CGT, que está vaciando la CGT. Además, una situación social delicada. La advertencia de la Iglesia Católica Argentina en la misma línea que el Papa Francisco. Hoy advirtió, por la ola de despidos, que el gobierno dice que no hay, hoy los obispos se mostraron preocupados por la ola de despidos y por esta situación social delicada. Y además, las pymes y un futuro negro. Realmente hay un alto porcentaje de pymes con problemas económicos muy, muy graves. Antes de ir con Aníbal Fernández, nos vamos a meter también en otro de estos temas. Vamos a seguir analizando, ¿no? El presidente Macri está enojado con los empresarios. Hablábamos recién de esto con Felipe Solá, que hizo su interpretación también, y con José Urtubey, ¿no? ¿Está enojado con los empresarios o está enojado con la propia realidad económica que no arranca? Ese crecimiento invisible del que habló el presidente, que solamente es justamente eso, invisible porque nadie lo ve. Y la realidad que todos los días pega un cachetazo distinto sobre la realidad angustiante que pasa en muchos sectores de la Argentina. Ayer lo comentábamos acá. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le gusta mucho hacer estas presentaciones del año judicial, que el año pasado no lo hizo porque estaba en el ojo de la tormenta con las denuncias muy fuertes y el pedido de juicio político de Elisa Carrió, pero que ayer hizo como un análisis, como él diciendo, parecía que no era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene mucho poder para definir sobre cosas que él mismo ayer pidió autocrítica o que pidió modificar. Ayer justamente Lorenzetti se comprometió allí ante el ministro Garabano. Muchos dijeron, bueno, fue una absoluta cordialidad con el gobierno, empatía total entre Lorenzetti y el gobierno. Y muchas de estas cuestiones que Macri les había pedido, ampliar el horario de trabajo, que paguen impuestos a las ganancias, que modifiquen distintos aspectos de la justicia que hoy no funcionan. Ayer sí, por lo menos Lorenzetti reconoció que la justicia argentina está pasando por uno de sus peores momentos. Cualquier encuesta hoy de opinión que hacen desde las universidades privadas
hasta encuestadoras están mostrando a la justicia de nuestro país en el nivel más bajo de credibilidad, con un 70% de imagen y de opiniones negativas. Es decir, se tiene que preocupar Lorenzetti y muchos jueces federales que están haciendo mamarrachos, que están cambiando doctrinas, que meten presos políticos en la Argentina de hoy. Y no habló, por ejemplo, del impuesto a las ganancias ayer. No habló de otras cuestiones. Hoy hubo una crítica muy fuerte de la doctora Garrigó de Rébori, que desde un espacio de lo que en su momento fue justicia legítima, pero además desde ella como integrante del Poder Judicial frente al discurso de Lorenzetti. Esto decía la doctora. A mí también me preocupó, por ejemplo, que no haga ningún tipo de mención a algo que institucionalmente es muy grave en estos momentos, que depende de él, que son cómo se han filtrado escuchas ilegales. De las escuchas no se dijo nada. Y él tiene la potestad sobre eso. Y del importante incremento de personal que ha tenido esa oficina, que cuentan con el doble de funcionarios de lo que tenía al inicio, y con 5 veces la cantidad de funcionarios que tenía cuando esa tarea la llevaba adelante el Ministerio Público. No se dijo nada. Tampoco dijo nada sobre la obligación de la Corte de crear una oficina para el gobierno transparente, para explicar los números de la Corte. La Corte es el único organismo oficial que no ha creado esa oficina, que es obligatoria por ley, que ya está en vigencia. La doctora Garrigó de Rébori, que marcaba de las cuestiones que no habló Lorenzetti. Pero Darío, ¿y de los compromisos que asumió ayer sobre reformas, va a haber? Mucho ruido, pocas nueces, gato. Ayer habló Lorenzetti como hace un par de años lo hace, y quiero recordar que ningún presidente de la Corte lo hacía. Él se planta ante la familia judicial lo escucha, y como decías vos, él hablaba como que si no fuera parte del Poder Judicial. Él decía las cosas que estaban mal, pero ¿y por casa cómo andamos? Uno le respondía. Ya las medidas que pedía el gobierno, le adelantamos desde acá, no van a funcionar. Hoy hubo una reunión entre un miembro del Consejo de la Magistratura, el doctor Luis Cabral, y 2 integrantes de la Corte, Elena Hainton de Nolasco y el doctor Rosansky, que se evaluó 3 temas muy sensibles para el gobierno. Cambiar el horario de trabajo. Recordemos que el tribunal es de 7:30 a 13:30. Podemos confirmar que no se va a cambiar el horario de trabajo. Punto 2, feria judicial. Un mes en verano, 15 días en invierno. ¿Por qué tanto tiempo? No se va a cambiar la feria judicial. Y punto 3, impuesto a las ganancias. Van a pagar impuestos a la ganancia. No van a pagar impuestos a la ganancia, ni siquiera se va a tratar ese tema. ¿Sabes por qué? Porque el presupuesto que maneja el Consejo de la Magistratura de los empleados se gasta el 93% en sueldos del Poder Judicial. Y si que habría que aumentar el horario para los trabajadores, habría que pagar horas extras. Y la verdad que no hay dinero para horas extras. Lo que sí puede pasar, que algún tribunal comience más tarde, pero que el horario sea 6 horas. Ahora, el Garabano, que ayer se fue muy contento después de haberlo escuchado a Lorenzetti, entonces... Y va a haber problemas. Al gobierno no le cayó muy bien, aunque esto lo van a anunciar recién el próximo viernes, pero en esta cuestión cosmética, que era lo que más le interesaba al gobierno, no va a haber modificaciones. Gato, la justicia no es la justicia, es la familia judicial. Obvio. Y si yo te cuento la cantidad de empleados que tienen que ver con padres, hijos, hermanos, entenados en la justicia, no queda absolutamente nadie. De eso no se habla en la justicia. Es verdad. La familia judicial, la familia judicial. Y además hoy sorprendió Bonadío, que se animó a criticarlo duro a Garabano y al gobierno. Exactamente, en una conferencia que dio Claudio Bonadío, supongo que de Derecho, aunque a veces le erra mucho a las cuestiones legales. Y si no, Darío, ¿de qué va a hablar si es un juez federal? Atacó a Garabano, Germán Garabano, y dijo que a veces el Ministerio de Justicia no está en consonancia con lo que quiere la Corte. Es decir, que el gobierno va por un lado y la Corte va por el otro, que no parece en la realidad así, pero recordemos que ya con Germán Garabano ha tenido bastantes enfrentamientos. Hay un proyecto 2020 que está en marcha y que Claudio Bonadío no está de acuerdo, como muchos otros jueces federales. ¿Por qué?
porque Garabano quiere cambiar toda la historia de la justicia federal y los jueces federales querían el poder de manejar las causas sin que se modifique el Código Procesal, que obviamente le va a dar más poder a los fiscales. Y los jueces federales que cajonean las causas, las sacan cuando quieren, meten presos a opositores cuando quieren, con nuevas doctrinas, se quedan sin ese poder. Y ahí está el enfrentamiento, lo estamos viendo. Bueno, hoy lo decíamos recién, ¿no? Este camionazo en la CGT, la decisión y el anuncio de Pablo Moyano de retirarse de la conducción. También, ayer, el lunes, aquí Hugo Moyano dijo: el gobierno me quiere preso, hay persecución en mi contra. Y ayer, esto que no fue un allanamiento, pero fue requerimiento, pero que los medios oficialistas se encargaron de ventilar, es decir, allanan por lavado de dinero a Hugo Moyano. Daniel Hermanos, ¿hay una búsqueda de un Moyano preso? Evidentemente sí. Yo no puedo decir quién es el autor, el ideólogo de esta política, pero esto es indiscutible. Ahora, si uno analiza cada una de las llamadas causas, yo elegí hoy una breve expresión para describir cómo son cada una de estas causas. Son comedias en un solo acto, la denuncia. Ahí empiezan y ahí terminan. Esto se parece mucho a la mesa de entrada de los juzgados de Lomas de Zamora. Hagamos de cuenta que acá llega la diputada Ocaña, deja acá la denuncia, saca fotos, se lleva eso a las mesas de Telam y los demás lugares. Mucha difusión mediática, absoluta, muchas tapas. El juez la mira y dice: bueno, voy a hacer un par de medidas, por ejemplo, la que hizo Bonadío, voy a pedir, porque es razonable si hay una denuncia, pero el destino, irremediablemente con estas causas, es imposible que se meta preso Hugo Moyano, a nadie, en una república que funcione mínimamente bien. Porque, por ejemplo, todas las causas tienen un denominador común, o dos denominadores comunes. Primero, los denunciantes, la mayoría de ellos son impresentables. Algunos han muerto, ya que el destripador, si no, estaría denunciando a Moyano. El petizo orejudo también. Pero denuncia yo no sé si, Carrió, por ejemplo, denuncia Ocaña, que hoy están siendo consideradas fiscales de la República. Está hablando de Bote Álvarez y de todo esto. Yo te quiero decir lo siguiente. Bueno, eso es lo llamativo. Cuando ocurre una desgracia, acá el colega lo sabe muy bien, el que denuncia a la víctima. La Obra Social de Camioneros tiene 200.000 afiliados, más sus familiares, más de 1 millón de personas. Los camioneros son muchachos de sangre caliente. Si la Obra Social los atendiera mal, habría pilas y pilas de denuncia. Ahora resulta que la afectada es Ocaña, es Carrió, y hablan de lavado de dinero. Realmente van a tener que ir no a la universidad, a la escuela secundaria o a Wikipedia. Porque el lavado de dinero implica origen ilícito de los fondos. Primer punto. Por ejemplo, los terrenos de Córdoba se compran con 6 millones de pesos que estaban en el Banco Provincia, a la cuenta del sindicato, con plata de los afiliados. Se agarra esa masa de dinero, se transfiere a la cuenta del vendedor. Entonces, uno de esa operación puede decir si es cara o barata, eso te cuestiona. Si la tasación es un lavado de dinero muy transparente. Es a través de una operación bancaria, digo. Totalmente. Es decir, el lavado de dinero justamente es agarrar, yo tengo, qué sé yo, 10 millones de dólares, trato de comprar algo que figure que lo pago 1 millón y al otro día se me valorizó la propiedad y tengo 10 millones de dólares. Claro. Eso es lo que... Entonces, en ninguna causa hay blanqueo, siempre sale blanqueo. No sé, al negro le dan con el blanqueo, esto es ridículo. Además, doctor, lavado vende más para la tapa de Clarín que cualquier otro delito. Claro, porque es un delito como internacional, claro, globalizado, ¿de dónde la se vincula con las mafias. Claro. Además asocia directamente a origen ilícito del dinero, ¿no? Es decir, exactamente, quiere decir... Dinero negro. No es un acto irregular. El patrimonio de Moyano han vuelto. El patrimonio de Moyano es el patrimonio de cualquier laburante que gana más o menos bien. Él tiene un buen sueldo en el sindicato y tiene muy buenos gastos de representación. Pero es un hombre que tiene una condición media. Tiene un departamento en Barracas y 3 autos viejos. La verdad, tiene derecho a tener eso un hombre que ha trabajado toda la vida. Doctor, déjeme ayudarlo, porque muchos colegas hablan de enriquecimiento ilícito. Le quiero explicar a la gente que enriquecimiento ilícito solamente lo pueden cometer los funcionarios públicos.
Digo porque ponen la tapa de los diarios y la verdad deben tener un asesor en los diarios para exponer esa barbaridad. Claro, y se habla, por ejemplo, de las empresas de allegados a Moyano. Sí, hablan de la esposa, ¿no? Mira, en el 2001, en la crisis del 2001, muchas empresas de todo tipo quebraron. Uno de los mecanismos que usó Hugo para que esto no ocurriera fue convocar a todos sus afiliados para ver quiénes sabían hacer distintas cosas. Quién sabe coser, quién sabe tejer, quién sabe bordar, para que ellos pudieran tener un ingreso extra porque las empresas no les pagaban sueldos y a la vez el sindicato costos más bajos. Moyano es una persona que ha hecho maravillosas inversiones para el sindicato, pero nunca inversiones negativas. Siempre lo que puso uno costó dos. No es una... Quiero explicar esto. No hay ninguna prohibición legal de que un amigo, un familiar, le venda o le preste servicios a camioneros. Claro. Porque es una entidad privada, tan privada como este canal. No hay ningún problema en que a un familiar de un accionista se lo contrate para que pinte el estudio. Claro, entonces, ¿cómo es el tema? ¿Por qué lo aplican con el tema OCA, esto, lo otro, lo demás allá? Porque parece pues como, ahora parece que todo es pero pues son campañas. Yo les mandé un video donde, no sé si lo tendrán en la producción, donde hace unos años, no tanto, Carrió hacía un elogio de Moyano tan fuerte como las críticas de corrupción que hacía de Macri antes. Claro. Es decir, son como denunciantes que van cambiando, van rumbeando, van como ladeándose, ¿no? Por un lado para el otro de acuerdo al viento político. Son denunciantes que yo he llamado trolls judiciales. Trolls porque desfiguran la realidad. Casi se le escapa a delincuentes. Sí, casi se me escapa. Y estoy cerca, porque creo que la única persona condenada en las causas Moyano-Carrió va a ser Carrió, por apología del crimen. Y quiero contar algo. Hoy está llegando, o mañana, un cable de repudio a la diputada Carrió, suscrito por Jimmy Hoffa Jr., quien además va a venir a fin de mes a la Argentina a hacer un acto público de desagravio para Hugo Moyano. Doctor, porque al padre lo desaparecieron, como ella sugiere, la solución final para Hugo Moyano. Fue muy fuerte escuchar a Carrió decir de Moyano... Una familia criminal. Una familia criminal. Pero eso te diría que hasta fue menos grave que lo segundo, que es proponer que lo desaparezcan, como en la dictadura. Ahora, doctor, eso es tremendo. Esas son las cosas que se permiten también desde el periodismo argentino, que nadie se escandaliza. Claro. Gustavo, ¿qué hubiera pasado si lo decía Aníbal Fernández cuando era jefe de gabinete? A despropósito es eso. Siguen siendo a despropósito como todas las acciones que suceden. Yo le hice un juicio por daños y perjuicios. Y en primera instancia dijeron que como tiene fueros por el artículo 68, 69 y 70 de la Constitución, lo puede decir. Te agravia, te insulta, te dice lo que quiere y lo puede decir. Fui a la Cámara del doctor Ameal. Y la Cámara ratificó lo mismo. Dice que porque tiene fuero te puede insultar. Estamos todos locos. Es decir, ya no hay... ¿Quién te defiende? ¿Qué justicia te defiende? Si yo lo que quiero, lo único que pedía es decir, investiguen, acá está todas las cosas que dice ella de mí, que algo te muestre alguna vez. Bueno, es lo que está haciendo con Ahora, doctor, con el negro. ¿los fueros no son para el tema penal? ¿Que también es fueros para el tema civil? No, porque cuando sale el fallo Kimmel, siendo ministro de Justicia, el proyecto lo hicimos nosotros, que después modificó y que sacó las calumnias e injurias del Código Penal, con lo cual hoy no tenés otra forma de accionar que no sea en lo civil, con daños y perjuicios, nada más, no hay forma. Bueno, la Cámara me priva de esa situación porque dice que los fueros alcanzan para que un diputado te agravie, te insulte, te diga cualquier cosa de vos. Así que yo la llevo a la justicia, pero la justicia la tapa o le tienen miedo. Una de Aníbal, acá hay una diferencia. Si bien Moyano, en representación de su familia, se ha sentido mortificado por estas declaraciones, él tiene un hijo chico, tiene nietos, es la primera vez en los años que lo conozco que él firmó una denuncia. ¿Sabe por qué? Porque esta es una denuncia contra por un acto antirrepublicano, que atenta, es un delito que no es contra el honor, es un delito contra la seguridad y la paz de la nación. Porque no se puede pedir el linchamiento público de nadie. Claro. Esto es la chocobarización de la política. Esto es vergonzoso. Concretamente... Esa es la denuncia contra Carrió. Claro, ella comete 2 delitos instantáneamente porque además no lo desmintió. Incitó a la violencia colectiva, o solamente violencia colectiva cuando se dice Clarín miente. No. La violencia colectiva, cada vez que se estimula que la sociedad, a fuerza de decir, este señor es un corrupto, un criminal, un asesino, un loquito, quiere hacer... Claro. Justicia por mano propia. Pero además, da la solución final al mejor estilo, no quiero ni nombrarlo, porque
da la solución final. La solución final es desaparecerlo. Terrible. Esto es tremendo. Yo sé cómo no ha habido un legislador que haga un pedido de informe. ¿Cómo no hay una interpelación? Bueno, doctor, se están fogoneando y se están celebrando escuchas ilegales en la Argentina de hoy, que en cualquier país serio del mundo sería de una gravedad institucional tremenda, y acá se celebran y se profusamente y la justicia no dice nada. Gustavo, escuchas que no aportan nada. Nosotros cuando en el juzgado muchas veces teníamos escuchas. Únicamente dejábamos en el expediente y destruíamos todo lo que no tenía que ver estrictamente con el posible delito o hecho investigado. Por ejemplo, a veces la persona investigada hablaba con su amante. Ese Daniel, tema no puede figurar. Permitime que te corrija en una cosa. Sí. Cuando vos eras juez, quien se hacía cargo de esto era la Secretaría de Inteligencia por pedido judicial y nunca tomó estado público. Claro, nunca, jamás. Nunca. Hoy está a cargo de la Corte. Quiere decir que eso es más grave, el flaco favor que le hace a la propia grave, Corte, es muy grave. Decir que se le escapa de la mano una escucha de una conversación en donde no están escuchándola ella, están escuchándola a Parrilli, donde aparece un expresidente de la Nación. Yo no lo vi en ningún país del mundo. Y el juez Irurso. También está a cargo del juez Irurso. Pero que esa escucha debe seccionarse en forma inmediata. Lo que es útil para... Esto es como si yo hago un allanamiento. Voy a buscar, por ejemplo, celulares. Pero no me llevo la carta de amor, Claro. ni me llevo la plancha. Es decir, y mucho menos lo difundo. Y si hay una revista pornográfica tampoco la voy a mostrar. Esto es violar la intimidad privada, de modo que lo haga la justicia es un delito. Y que se emita es otro delito. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, Daniel, muchas gracias, Gracias a ustedes, muchas gracias. Aníbal Fernández, en términos, le preguntaría del colega Jorge Asís, ¿lo pintaron de amarillo? No, sigo siendo negrito peronista, yo no cambio, no. Sigo siendo un negrito peronista. Está muy crítico. ¿Por qué está tan crítico? No, porque a la hora de construir hay que decir las cosas primero. No puede volver a pasar muchas de las cosas que se hicieron mal. Cuando vos le confías la política a alguien que no tiene la estatura ni está preparado para hacerlo, hay que decirlo. Entonces, ya pasó, ya los errores se cometieron, ya pasaron demasiadas cosas malas para que eso vuelva a suceder y lo digo, yo no me callo la boca. Primero se lo dije a ellos, Primero se lo dije a ellos en la cara, porque si no, sí es de escondedor, y yo no soy de escondedor, yo digo las cosas como... Ahora, yo le pregunto algo, porque con usted esto siempre se puede hacer, de hablarlo cara a cara y sin problema. A mí me sorprendió un poco las críticas suyas sobre la Cámpora. ¿Por qué? Porque durante la campaña a gobernador, usted decía que si ganaba iba a tener a muchos integrantes de la Cámpora en su gobierno. Claro. Y muchos de la Cámpora lo apoyaban, incluso muchos decían, y la Cámpora juega a favor de Aníbal en contra de Scioli. No, yo no sentí nunca que fuera así, y es cierto porque yo le había ofrecido, lo puedo decir hoy, a Mariana Larroque le había ofrecido el Ministerio de Desarrollo Social. Con lo cual, y es una militante de la Cámpora, con lo cual no tengo por qué esconderlo. Lo que estoy diciendo son otras cosas. ¿Pero qué pasó ahora? Y hay mucha política grande que uno tiene que alguna vez decirlo, sí. Eso. Uno calla porque conviene o habla de puertas adentro porque conviene en términos de la política. No tengo por qué prender fuego. El peronismo no se ha caracterizado por autocrítica. Bueno, pero yo soy un tipo que me tocó, debo ser poquitos casos en la historia, no sé si habrá otro, que fui ministro de 3 presidentes sin solución de continuidad. Y yo soy un tipo que me decidí trabajar para esos presidentes y cierro el pico y mi discusión las doy puertas adentro. A veces las gano, a veces las pierdo, pero evidentemente los presidentes tienen su estatura para tomar las decisiones que tienen que tomar. Bueno, muchas de las cosas que yo he visto fueron malas porque se la dieron a quienes no tenían estatura para hacerlo. Entonces, ¿cuándo hay que decirlo? Dentro de un año no, hay que decirlo ahora para saldarlas y seguir trabajando sobre la construcción de la política. Y cometieron errores políticos que permitieron, por ejemplo, que hoy Macri gobierne. La campaña misma, un montón de cosas. Entonces no me callo la boca, yo se lo he dicho en la cara a ellos, por eso tengo derecho a decirlo. ¿A ellos a quiénes? A los que entiendo que tienen que saberlo, lo he dicho. He hablado con Guado, he hablado con Larroque, he hablado con Máximo, se los he dicho a ellos. ¿Con Cristina? Sí, también, claro que sí, claro. Ella conoce lo que yo pienso de estas cosas. Ahora, cuando hay distintos Yo no me he ido del sector, Yo no me crucé de vereda, yo estoy en la misma vereda, no me fui, simplemente que entendí que habíamos hablado demasiado para no haber hecho nada. Entonces digo, yo me corro. Pero Aníbal... si ellos están jugando en este lugar, sigan con lo suyo, no estoy de acuerdo, y cuando yo crea que hay cosas que se pueden hacer de otra manera para ayudar al peronismo, que es lo primero que me importa, porque en definitiva es el único que le va a salvar el pellejo a los vulnerables, a los viejos, a los pibes, a las mujeres, a todos los derechos de los trabajadores,
lo voy a decir por escrito. Tengo una forma. Independientemente de que vos no te corriste, ¿sentís que te dejaron solo o que te corrieron? No, para nada, mentiría. Si yo marco el teléfono del otro lado, Cristina me atiende en el mismo momento, pero yo había cosas que no estaba de acuerdo y que no las puedo resolver. Y si yo no puedo sentarme con ella a discutir... ¿Y marcaste el teléfono? Sí, hasta un determinado punto. Después ya me sentí que ya empezaba a hacer el papel del tonto, me corro, sigan las cosas como están y no me voy del palo porque yo ayudé a construir este palo. Un pedacito sí, pero ayudé a construirlo. Y estoy convencido de que es lo mejor que se puede hacer. Y bueno, cuando llega el momento de las discusiones para construir nuevamente en el peronismo con el que sea mejor. Yo no me llevé nunca muy bien con Felipe. Recién estuviste con nosotros charlando afuera. Nunca nos llevamos bien. Son esas cosas que no se sabe. ¿Por qué? Porque no hay nada. Me sorprendió, quiero decir que estaba mirando y me sorprendió el abrazo fuerte que se dieron. Porque yo vengo diciéndolo. Yo no me llevé bien y él no se lleva bien conmigo. Esas cosas que son casi químicas, casi que no se pueden explicar. Pero yo mentiría si te digo un tipo que no tiene estatura como Felipe. Fue gobernador, hizo una muy buena gestión. Bueno, son tipos con estatura. ¿Por qué? Porque me llevo mal. Eso es para estúpidos. Yo no hago eso. Ahora, en la línea que preguntaba Mariano... ¿no le molestó a usted, por ejemplo, que no lo convocaran? Fue un integrante importantísimo del gobierno de Cristina, candidato a exgobernador, para integrar las listas del año pasado en la elección, cuando, por ejemplo, estaba Scioli. Yo hablé con Cristina, le dije, si tengo que ir en la lista, voy. Si no tengo que ir en la lista, no voy. Una verdad de perogrullo, ¿no? Sí, obvio. Pero yo no tengo ganas de ser diputada nacional, ¿eh? No tengo la vocación. Yo lo que quiero es que me desagrade bien, porque cuando Canal 13, La Nata, Carrió y toda esa porquería que me hicieron hace 2 años y 8 meses, yo hinché el lomo y me la aguanté solito. No le pegué a nadie que me haga la gamba. Y tampoco hubo mucho que se jugaran. Yo sé que Cristina en privado lo ha dicho esto, pero públicamente nadie. Y ya pasaron 2 años y 8 meses, ya se elevó a juicio oral y público, ya no estoy en la causa, no tengo nada que ver con el tema. Bueno, ya se los demostré. Bueno, alguien que levante la mano, además han buscado meterlo preso y no le han encontrado. Que alguien levante la mano, viejo. Un día van a tener que hacerlo. Esta es mis broncas, nada más. Ahí se termina. Pero eso me va a hacer a mí bajar los brazos de defender a Cristina, ni loco. Ni loco. Por 2 razones. Primero, porque tengo un enorme cariño personal. Y segundo, porque ese loco que fue su marido, a quien he querido entrañablemente, lo he amado a ese hombre, muchas veces solía decir: cuídenla a Cristina. No, defiéndanla, que se defiende sola, no necesita a nadie. Cuídenla a Cristina. Él tenía una expresión que era bárbara, me parecía terrible, y yo me siento en esa obligación. No sé si ella lo necesita o no necesita, yo quiero hacerlo. ¿Qué siente cuando ve al candidato a presidente de su espacio acercarse al gobierno buscando un lugarcito en una comisión de la Cámara de Diputados para promover un proyecto del presidente? A mí no me gusta, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza eso. ¿Hubo un error aquella vez? No lo sé. Yo lo que digo es que acá hay que tener dignidad. La política se construye con la dignidad. Cuando vos vas a representar a un color político, ese color político tiene que comprender en la totalidad, desde el punto de vista de lo ideológico y desde el punto de vista del tratamiento de lo que pueda significar el armado de un frente o cosa que se le parezca. Y vos no tenés que hacer tantas concesiones como para que no pierdas el color. Juan Perón llevó siempre, en Neuquén llevaba al movimiento popular neuquino y llevó en el 73 en Santa Fe a Carlos Silvestre Beñi, que era del MID, con lo cual muy gráfica era la situación como se construían eso, pero las concesiones eran mínimas. Hubo una pelea en algún momento porque algunos gremios estaban muy en contra de Carlos Silvestre Beñi en Santa Fe. Le pedían a Perón que interviniera en la provincia y Perón en algún momento se lo concede. Dice, bueno, yo voy a intervenir a la provincia. Y le dice entonces quién se iba a encargar de armar toda la papelería para intervenir la provincia. ¿Quién va a ser el interventor? Carlos Silvestre Beñi. Yo la intervengo, pero el interventor pongo yo el que quiero, y el que quiero es el que está. Aníbal, venimos hablando la hora anterior, estas expresiones del presidente, de Cabrera, llamando llorones a los empresarios, lo felicitó ayer, peleándose. ¿Está enojado con los empresarios o está enojado con la realidad el presidente? Es un paso de comedia eso. No. Yo recién lo crucé a Urtubey, que es el que dijo las cosas más sensatas en el día de hoy. Él dice, basta de barbuconada, basta es una sobreactuación para parecer que el gobierno está absolutamente convencido de que tiene que ir por los empresarios. Después que le dio a montones de sectores y sobre todo los más ricos. Paradójicamente, ese crecimiento que tendría que haber generado para que del crecimiento pudiera sacar lo que tiene que sacar para eliminar el déficit fiscal, no lo consigue. Y no lo va a conseguir nunca, porque es una catástrofe este gobierno. ¿De dónde lo está sacando?
sacando? De los que menos pueden y de los que menos tienen. Atacó las jubilaciones y a los viejos les sacó los remedios y les sacó la movilidad jubilatoria. Y lo está haciendo con los docentes, sacándole las paritarias, y lo está haciendo con los pibes que están estudiando, sacándole los manuales y las computadoras. Y bueno, esto es lo que hacen los gobiernos conservadores. A mí me da vergüenza tener un presidente así, la verdad. Uno tiene que estar decidido a dar la pelea todos los días, porque si se calla la boca hace concesiones que no tienen que hacerse. Bueno, pero ahí, lo hablábamos recién con Felipe, ahí no hay una carencia, no hubo en estos 2 años y medio una carencia absoluta de la oposición que no se ha plantado, por supuesto, que dio por supuesto, concesiones, una dirigencia gremial ausente frente a los despidos. Por supuesto, así están las consecuencias hoy. La iglesia que recién ahora habla. Sí, el otro día un colega de usted me decía, pero el Papa hace política. Yo le decía, te pido un favor, es el pastor de 1.200 millones de fieles. Sí, a ver si te podés ubicar un poquitito. Pero además, el Papa que hace una opción recontraclara y de cara al sol por los pobres. Exacto. Que hace una definición muy concreta a la defensa de los intereses de los vulnerables, que hace una definición muy concreta respecto de los intereses de los trabajadores. Vos le llamás a hacer política al sucesor de San Pedro, llamale política. ¿Vos te crees que él se va a preocupar mucho? Olvídate. Ahora, ¿qué le ha pasado, por ejemplo, en esto? Nosotros lo hemos criticado duramente de acá, digo, hubo una ausencia de oposición, muy poca dignidad de los dirigentes de la oposición. ¿Y qué ha pasado con gobernadores del peronismo que acompañaron que rebaje las jubilaciones? Pero porque el gobernador tiene que poner el cuerpo en su propia provincia y tiene que hacer un equilibrio entre las dos partes. Tiene la obligación de hacerlo. Entonces, el que menos critico es ese, pero digo, muchos dirigentes que se esconden atrás de los malbones, esperando que explote todo, nos falta mucho, para agarrar los pedazos y decir, bueno, vénganme a buscar que yo voy. La Argentina no necesita salvadores. La Argentina necesita políticos, necesita gente de estatura, de pelea, de defensa de los intereses de los que menos tienen. Por eso lo banco a morir a lo que el Moyano hizo el otro día, porque ninguno se animaba a sacar el cuerpo y fue y lo puso para juntarse en la 9 de julio. Y esa gente que se movilizó, que muchos ni siquiera fueron convocados por él, fueron porque veía que alguien estaba golpeando las manos, llamando la atención, y en el palco me satisfizo enormemente verlo a Yasky, me satisfizo verlo a Micheli, me satisfizo verlo a Palazzo de bancarios. Es decir, bueno, había de todos los colores, sí, bueno, el sindicalismo tiene que aprender también de eso, porque las conducciones, tanto del sindicalismo como la política, ya están, casi te decía, anquilosadas. Hay que cambiar ese concepto vertical que todos hemos sostenido desde Juan Perón. Ya no va más eso, hay que buscar una cosa más participativa, de mucho más formato que permita que todo el mundo esté adentro y haga ebullición de la mejor manera. Bueno, como el sindicalismo argentino nunca fue amarillo, que solo fuera por el reclamo, sino que fue comprometido con la política, es lo que más me interesa a mí que empieza a suceder en estos momentos. No, escuché que dijo, en cualquier momento va a explotar todo. Y si las reglas las tenés arriba de la mesa. Fíjate lo que hoy tenés el dólar a 20,65. La discusión que estás teniendo es porque el Banco Central lo que está haciendo es intervenir según las combinaciones que le convengan, valga la redundancia. En esas combinaciones lo que está tratando de hacer es que no se le vayan los precios. Pero te aclaro que esta movida que tiene la devaluación le provocó en los primeros 2 meses del año 4% en precio mayorista. 4% en precio mayorista. Esta situación, tenés 12,4 de caída de aumento en los precios en los elementos de la construcción. Tenés una caída de 6% en las compras en los supermercados en febrero. Es decir, si no estás viendo que te estás por chocar la calecita, es porque sos un necio, no lo querés ver. Mientras tanto, no se olvidan de un solo negocio, de uno. En el día de hoy están cristalizando, yo lo dije, y en el programa acá con el gato lo dije yo. Primero sacaron la cúpula del Ministerio de Salud, que como no eran conocidos, los volaron y nadie se dio cuenta. ¿Quién lo hizo? Mario Quintana. Después fue por Regazzoni en el PAMI. Se lo comió a Regazzoni. Por supuesto pusieron las dos cúpulas. ¿Para qué? Para que Mario Quintana se sentara a discutir los precios de los medicamentos. Entonces, ¿qué tiene de malo que su jefe de gabinete discuta los precios del medicamento? Nada, si no fuera el dueño de Pharmacity. Entonces fueron a la provincia de Buenos Aires y atacaron. La provincia tiene un colegio de farmacéuticos hiper serio, muy serio. Siempre hizo un equilibrio para que no se le escapara de las manos el manejo de todas las farmacias en la provincia. Fueron contra ellos decididamente para extraer la farmacéutica y no pudieron. Y hoy terminaron quedándose con el negocio del PAMI, porque lo reconocen como un prestador más. ¿Y quiénes pierden acá? Pierden los jubilados porque van a tener mucho menos medicamentos. Pierde la industria. Pierden las farmacias porque no saben si van a cobrar.
A la industria le ponen precios máximos. ¿Y quién gana? Mario Quintana con Pharmacity, porque le bajaron las comisiones del 26 al 15%, están ganando 15 palos por mes, se van a ganar con este tema. Y en este marco de la generación de negocios desde el propio gobierno, nunca vi la desfachatez de estos tipos, nunca la vi en ningún gobierno. La desfachatez se quedó con el negocio de los medicamentos del gobierno. Es un espanto lo que estamos viendo. Ahora, muchos hoy han dicho, bueno, está bien que le pongan precios máximos a los medicamentos porque realmente están por las nubes. Yo no discuto desde el punto de vista de cuando se pueda demostrar realmente que los costos son los que impactan. Lo que te molesta es cuando vos ves que está amañado para que la ventaja sea para su jefe de gabinete y su empresa. Esto es lo que molesta. Porque si no, las discusiones siempre se tienen que dar en el marco que correspondan y que el ministro de Salud se tenga que sentar y discutir los precios. De eso se trata, ¿no? No gastar plata al divino botón. Sí, anoche Moreno decía, son salvajes y es criminal lo que han hecho con los alimentos y el precio de los precios. Totalmente, totalmente. Ellos no tienen ningún concepto y además no le vacilan en romper la industria, en romper las pymes. Entre el 2016 y 2015 se perdieron 1.203 pymes, pero eso es el neto. Se murieron unas 7.000 y se crearon unas 5.800 de pésima calidad. La realidad es que ese impacto significa perder la mayor generadora de puestos de trabajo. Es una cosa muy simple de darse cuenta en eso. Ese ataque a las pymes significa uno de los puntos más claros, el del ingreso irrestricto de las importaciones. Yo hice campaña en la provincia explicándole a los chacareros que podíamos quedarnos en la provincia de Buenos Aires la que solucionara el déficit del cerdo en la nación y que la diferencia que pudiéramos hacer un buen programa de madres pudieran exportar. ¿Sabés dónde vienen los cerdos hoy? De Dinamarca y de Canadá. Sí. Es un espanto. Es decir, que, si nosotros ahora, tenemos que estar trayendo cerdos de estos lugares porque somos muy locos. ¿Qué ha fallado? ¿La economía o está fallando la política en el gobierno de Macri? No, falla la política porque no la tienen, porque desprecian la política. ¿No ves que traen todos los CEO? Pero los CEO se dedican a su negocio, no a los negocios del gobierno o del pueblo argentino, que en definitiva es el destinatario del bien común que uno persigue. El destinatario siempre es el del pueblo. La realidad es que en esto de Quintana avergüenza que este tipo se presenten de la forma que se presenta, porque dicen que las tres virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Mi amigo del alma, el negro Díaz Bancarelli, decía que la caridad bien entendida siempre terminaba empezando por casa. Bueno, ahí tenés la caridad, ahí tenés la caridad de este señor. Este personaje que no tiene vergüenza y que vive haciendo los negocios para él. Es una cosa catastrófica lo que estamos asistiendo. Ahora, ¿qué pasa que, vuelvo a la pregunta inicial, qué pasa que no hay una reacción? Porque digo, el gobierno frente a estas críticas vuelve a hablar del kirchnerismo como lo más corrupto, que ustedes no pueden hablar, además, que son impresentables. Con cosas más rupestres. A Moreno lo han atacado porque decían que no tenía buenos modales. Nunca que se afanó un mango, ¿eh? Buenos modales. Los modales de Moreno era el problema. Los modales de Moreno. Con eso los cagatintas se han divertido con ese tema. ¿Y ahí cómo terminó? En nada. No terminó en nada porque no pudieron hacer nada. Le cuestionaron hasta que se cansaron los números del INDE y terminaba sobreseído en la causa porque no tiene soluciones, porque es una mentira. Bueno, entonces si eso era lo que le llamaba la atención, ¿qué no le llama la atención? Que el tipo que se dice su jefe, no existe la jefatura de gabinete, pero el segundo del jefe de gabinete se queda con un negocio de esa característica, riéndose en la cara, escupiendo en la cara al pueblo argentino. No se dan cuenta de eso. Aníbal, se está hablando mucho de la unidad del peronismo. Cuando se habla de la unidad del peronismo, hubo una foto el otro día en la que estaban Felipe Solá, Alberto Fernández, Filmus, y se habla como de, parece abrazar a esta gran cantidad de dirigentes que están dando vuelta y desperdiados por ahí. ¿Qué piensa usted de este proyecto embrionario? Yo estoy a favor y voy a participar, se lo dije a Felipe recién. Con Alberto estuvimos 10 años sin hablarnos. 10 años. Fui a cenar a su casa hace muy poquito. 10 años sin hablarnos por nimiedades, es sin sentido. Pero uno empieza a buscarle la vuelta para construir. También... Alberto Rodríguez es otra persona que me merece respeto. Felipe, ¿qué le van a negar? Un tipo de estatura, un tipo ha sido gobernador de la provincia, ha tenido una excelente gestión. Pero también hay otros compañeros. Sergio Uñac de San Juan. Julián Domínguez. Es otra historia esa la mía. La tendré que resolver yo. Yo lo que le digo a todo el mundo, a mí no me tengan en cuenta, súmenlo, mi historia es personal, ya eso supera la política, es otra cosa. Ahora, ahí muchos gobernadores decían, olvidémonos del 2019, le quieren garantizar continuidad. No, hay 2019, hay 2019, olvídense, hay 2019, ya lo verán.
Ya lo verán. ¿Pero hay candidato hoy en el peronismo? Lo va a haber. Lo va a haber, hay tiempo de sobra. Los que creen que falta poquito tiempo, hay tiempo. Te acabo de mencionar varios. Te lo mencioné a Alberto, te lo mencioné a Felipe, te lo mencioné a Alberto Rodríguez Sá, te lo mencioné a Uñac de San Juan. Sí, claro, por supuesto. Quizás que sea la que mejor posibilidades tiene para esta cosa. Pero no pasó el tiempo de Cristina ya, Aníbal. Mostráselo en las urnas. No me lo digas a mí ni a ella, decíselo en las urnas. Si le ganan, es posible que sean. ¿Iría y Cristina supone que iría a una interna? No soy adivino, no soy adivino. Yo te digo desde el punto de vista del análisis político. No tengas ninguna duda que es la que más estatura tiene. Además tiene un toque de aristocracia. Ya fue presidente 2 veces, elegida por la voluntad popular. Ahora, yo vuelvo porque también ahí... Sí, perdón. Fue candidato a gobernador. Sí. María Vidal es la niña bonita de este modelo. Con un gobierno horrible y corrupto. ¿Cómo? Con un gobierno horrible y corrupto. ¿Vidal? ¿Por qué? Porque se ve, porque todo el mundo habla en la provincia. Basta hablar con los proveedores para saber que para adelantar un cheque en la tesorería hay que poner el 5. Es grave esto. Bueno, no el 10. Lo he dicho en 20 programas. A ver, es cuestión de mostrarlo nomás, no hay que hacer mucho esfuerzo. ¿Solo eso le critica a Vidal? Es horrible el gobierno, horrible. Desertaron de la salud. Desertaron de la salud. No hay un solo efector de salud en toda la provincia de Buenos Aires que te atienda bien. Y no porque no tenga buenos profesionales, que los tiene en su mayoría, porque no ponen un centavo. Y tiene chequera grande. Porque no ponen un centavo. En la educación, fíjate lo que le ofrecen a los docentes. 3 cuotas del 5% cuatrimestrales, pero no acumulables. Parece que fuera un chiste esto, no acumulable, da lo mismo. No da lo mismo. Porque si yo te acumulo 5% más 5% más 5%, en el acumulado te da una diferencia de 0,7526 creo que da, claro. 0,7526. En 10 lucas son 756 mangos, querido. Le estás choreando al maestro. Y no hay ningún tipo, ninguna mujer en la provincia, ni en la nación, ni en el mundo que haya elegido la profesión de docente para hacerse rico. No existe. ¿Sabés por qué la eligieron? Porque lo sienten. Y después van a usarlo como un modo de vida, pero primero porque lo sienten. Y estos gobernadores berretas, impresentables, en la campaña, haciendo uso del síndrome de Baglini, poca responsabilidad porque suponían que no llegaban, decían que el docente tenía que ganar 40.000 pesos. Todos podemos pensar eso, pero tenés que tener mucho cuidado cuando se lo decís, porque los hijos de los docentes tienen la mala costumbre de querer comer todos los días. Y vos le tenés que poner la plata en el bolsillo para que lo coman. Ahora, Aníbal, ahí no... Primero, María Eugenia Vidal es la dirigente con mejor imagen positiva en la política argentina. ¿Y a mí qué me importa? No hay ahí se van a sacar la careta, la antifaz y van a ver la verdad. Pero no hay un poco ahí de encono porque ella le ganó a usted. Mío, no, yo no tengo eso. El duelo lo hice el primero o segundo día, ahí se terminó mi duelo. Yo no hago duelo. Me preguntaron ustedes, yo les cuento lo que siento. Es un gobierno horrible por donde se lo mire. La educación es un espanto, la salud es un espanto, los trabajos que están llevando a la práctica son malos de análisis, toda preparación, malos intrínsecamente. Bueno, ¿qué quiere que insisto, y con un montón de plata. Sí, porque la nación se encarga de hacérsela llegar. Ahora, sin embargo, octubre el gobierno fue ratificado en las urnas, digo, y ahí no. Cristina, desde la nada, contra la nación, contra la ciudad, contra la provincia, contra unos cuantos jueces y contra los medios, le ganaron por un puñadito de votos. No le fue bien, le fue muy mal, Pero y ahí entonces hubo un problema de los que desertaron. ¿Cómo calificar Randazzo? No, eso es 5 guitas aparte, porque es una discusión que se tiene que dar en la política. Yo no me meto en eso. Un escenario hipotético en el 19 sería contra los medios, contra la provincia, contra la nación, contra los medios. Juan Perón decía sería el mismo escenario. Juan Perón decía que cuando los medios nos acompañaron perdimos la elección, decía Juan Perón, así que... Igual, Aníbal, apareció aquí un tema clave que es la justicia. No le quiero preguntar qué piensa de la justicia federal de Comodoro Pi. Mira, yo tengo una lista. Cristina, Parrile, Vudú, Sanine, Timerman, Aníbal Fernández, Julio Devido, Capitán. Un poco raro que todos los funcionarios del gobierno anterior estén procesados. La pregunta es esta. Si esto avanza y los jueces hacen lo que están haciendo, alguno va a terminar preso con una condena. ¿Y está bien eso? No. Que pase. Con condena lo quiero ver. No estoy tan seguro. Hay cosas que son terribles porque hay que ver las causas. Las causas no tienen ni pie ni cabeza. La verdad, hay causas que no tienen ni pie ni cabeza. Acaban de llevar a juicio oral y público el tema de la causa de AMIA, en donde solo alguien que no entienda nada de derecho puede suponer que puede haber encubrimiento por un convenio que no tiene vida.
Solo alguien que no comprenda el derecho puede pensar que se puede hacer una cosa de esa característica cuando la presidenta firma un convenio con un Estado soberano conforme el artículo 99, inciso 11 de la Constitución, que se lo permite. Pero además es un acuerdo imperfecto porque lo perfecciona desde el punto de vista nacional el Congreso, artículo 75, inciso 22. Y yo era senador de la Nación y lo voté y lo volvería a votar. Ahora, nadie Pero pensaba que iba a llegar. Pero no se perfeccionó desde el punto de vista internacional, porque nunca se notificó a Naciones Unidas por ninguno de los estados. No tiene vida ese convenio. Estoy de acuerdo totalmente. Y bueno, ¿qué querés que haga? No te explique más cosas. Llegó a esta instancia cuando en su momento había sido ya cerrado por la justicia. Por eso digo... Arrancó siendo por traición a la patria. La traición a la patria en la Argentina, que está hecho a la imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos, artículo 119 de nuestra Constitución, artículo 33 de la Constitución del 49, estaba en el 49 lo que eran obligaciones, derechos y garantías. Pero en la Constitución de los Estados Unidos, conforme lo hicieron los padres fundadores, como ellos le llaman, lo que se redactó era conforme lo que venía del inglés sajón, del derecho sajón. En el derecho sajón se definía políticamente cómo era la traición a la patria. Y los casos perversos que se pueden ver son el caso de Tomás Moro, santo de la Iglesia Católica, o el caso de Ana Bolena, entre otras cosas por adulterio, y hoy es un mártir de la Iglesia Anglicana. Bueno, eso no sucedió más. Con Estados Unidos lo que dijo es... Explica cuándo se puede ser, y dice only, muy grande, únicamente, only, en el caso de una guerra, asistir al enemigo. Es lo único que dice. Estoy totalmente de acuerdo, pero la justicia avanza. Zanini está preso por encubrimiento, Devido está preso por administración fraudulenta. Todo delito es escarcelable, ¿no? Esos casos, como el de Vudú, que ya ahora está en libertad, como el de Barata, tendría que haber esperado el juicio en libertad, como lo dijo el Tribunal de Casación con la causa Díaz Besones. ¿Y ahí entonces qué hubo? ¿Una injerencia del gobierno? No, ¿Son presos políticos? Sí, el presidente vive hablando. Lo que dijo hoy, que quiere sacar que todos los presos por lesa humanidad se vayan a sus casas. Mira, si uno analiza detenidamente, el 68% de los detenidos son mayores de 70 años, solo el 68%. El 58% tiene condena. Y el 30% solo está en el Servicio Penitenciario Federal. De ese 30%, el 48% tiene más de 70 años y el 61% tiene condena. Quiere decir que prácticamente la mitad no tiene 70 años y no tiene condena. ¿Y por qué este señor sale a hablar? Si el 109 dice que en ningún caso el presidente de la Nación ejercerá el poder judicial, ni podrá arrogarse el conocimiento de causas pendientes, ni restablecer la fenecida. No lo puede hacer. Sin embargo, como no entiende nada, como es un señor sin formación de ninguna característica, dice cualquier cosa, y estas evidentemente, y alguien que toma la sopa y le parece que tiene que hacerle el caso al presidente. Es peligrosísimo. Claro, muchos le hacen caso a la justicia. Es peligrosísimo. Muchos le hacen caso a la justicia. Es peligrosísimo. ¿Y tiene miedo usted de ir preso con esta justicia? No, para nada, no. Que pueda ir no significa que tenga miedo. No tengo miedo que pueda ir. Acá puede pasar cualquier cosa. Si después de lo que vimos puede pasar cualquier cosa. Por supuesto, me he tomado el trabajo de hablar con mi madre, de hablar con mi mujer, de hablar con mi exmujer, de hablar con mis hijos y poner a todos en conocimiento de lo que puede llegar a pasar. Eso puede pasar, pero que yo tenga miedo, pero no. Ahora, frente a eso también... Yo lo que digo siempre, perdón, Gato, que te interrumpí, lo que yo siempre digo es que no quiero solamente que me quiten los procesamientos, lo que quiero es que me aplaudan. En los expedientes míos, un aplausito chiquitito, porque así se demuestra cómo se administra el Estado. Bueno, lo trajeron de Paraguay preso a Pérez Corradi, y Patricia, la ministra de Seguridad, dijo ahora que se cuida Aníbal Fernández. Y bueno, ya se elevó a juicio oral y público, y yo no estoy en la causa, jamás fui mencionado en la causa. ¿Sí? ¿Y si fueron mencionados otros dirigentes? ¿Y si fueron otros sí, por Pérez Corradi. Aníbal, muchas gracias, gracias como siempre. Aníbal Fernández pasó esta noche aquí por Minuto 1, hashtag Minuto 1 sin censura, primera tendencia en la Argentina, liderando nuevamente esta noche. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí y decirles a aquellos que nos quieren acallar que no podrán acallar. Ya volvemos.
Continuamos esta noche en Minuto 1 en la pantalla de C5N. Se viene mañana el Día Internacional de la Mujer, se viene el paro nacional que han convocado todas las mujeres, como noticia de que va a ser mañana justamente como un epicentro y la movilización que va a haber en torno a ese sentido. Pero también hoy es noticia esto porque hay que interpretar muchas veces. Yo me he ocupado cuando han atacado y siguen atacando en forma muy violenta y realmente repudiable la figura del Papa Francisco. Realmente una locura que en el país del Papa, hoy líder mundial, una de las personalidades con mejor imagen a nivel mundial, se lo ataque. Lo atacan desde el gobierno, los trolls le arman campañas, pero ha logrado desde diciembre, yo se lo adelanté aquí y se está viendo, el Papa Francisco tener por primera vez desde que él es pastor de Roma, un obispado en la Argentina que le es afín a la línea pastoral que está trazando. Y hoy esto quedó reflejado, reitero, hoy los obispos han advertido sobre la delicada situación social que vive la Argentina. Hay que tener muy en cuenta eso y hay que escuchar la palabra de la Iglesia. Pausa y ya volvemos. Bueno, llegamos al final de este Minuto 1, la realidad ampliada desde las 20 y hasta las 22. Gracias por habernos acompañado, gracias por habernos permitido liderar junto a ustedes este Minuto 1 sin censura del día de hoy. Gracias porque cada vez somos más y porque no hay que permitir que acallen las voces críticas de esta República Argentina. En la continuidad, en la nueva programación de C5N, no nos rendimos aquí, aunque muchos buscan que nos rindamos, acá no nos rendimos, como yo siempre les digo, somos profesionales y seguimos adelante. Ya llegan Iván Jagroski y Darío Gaño, estrenan programa, dos queridos compañeros, excelentes profesionales, toda la mer del mundo para ellos y obviamente con la mejor información periodística. Vale la pena quedarse en C5N.